nuestro portal en Z Digital. Además de encontrar, como siempre, informaciones actualizadas, va a encontrar tanto el texto como el momento de la llamada de Gonzalo Castillo, el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, en el cual temprano, aquí en el gobierno de la tarde, donde tendría que ser, pues anunciaba que tan pronto como el próximo lunes estará fijando públicamente posición con respecto a sus aspiraciones presidenciales o no, por las respuestas que tuvo para con nosotros, para con nuestros compañeros en el espacio. Yo di por sentado que a los 6 candidatos que ya tienen estructuras para la búsqueda del apoyo de sus copartidarios, pues yo le dije y lo sostengo que hay que sumarlo a él, como habrá que sumar a otros, insisto, que van a estar buscando en los próximos días, a través de mediciones, a través de validaciones, la posibilidad de lanzarse. Es más, de esos varios que estoy diciendo, incluso me voy a atrever a nombrar uno. Es posible que vean al Procurador de la República, Jean Alain Rodríguez, también intentarlo. Y es posible que vean a otros ministros y a otros miembros del Congreso, porque todavía el senador del distrito es senador, aunque no vaya a intentar perseguir una nueva candidatura a la senaduría, es parte de la Cámara Alta. Quiero en este comentario inicialmente dedicar unos minutos a una persona a la que primero le agradezco mucho en los medios de comunicación y que hoy anuncia que pues próximamente comienza una etapa ya de retiro de los medios, esencialmente en los comentarios deportivos. Bienvenido Rojas, un gran periodista, muchos años Se retira Don en los Bienbo. medios de comunicación. Don Bienvenido Rojas, el tomate. Comenzó por allá por los años 70 una carrera que le llevó a ser editor deportivo del periódico El Siglo y luego pues pasar por diversos diarios hasta llegar a Diario Libre, donde en su sección deportiva ha hecho junto a otros grandes periodistas como Natanael Pérez Neró un gran trabajo. Me tocó trabajar con Bienvenido muchos años, primero en televisión, en la Semana Deportiva, donde me tocó llegar siendo por mucho el más joven de ese equipo. Y el solo hecho de trabajar al lado de gente como él, don Héctor J. Cruz, Osvaldo Rodríguez Uncar, Mario Emilio Guerrero y otros tantos más veteranos, ha sido para mí uno de los grandes privilegios que he tenido en la comunicación. Luego está el hecho ya de su labor como comentarista de partidos, tanto en grandes ligas como en la pelota invernal dominicana. Una larga carrera. Pienso que dar un paso al costado cuando ya usted siente que no puede dar lo mejor de sí es valiente. Los medios de comunicación, producto de muchísimas cosas que no tenemos tiempo para explicar ahora, todo el mundo sabe cómo la gente intenta ensanchar, ¿verdad? Su permanencia en ellos. Es como la carrera artística. No es fácil decir adiós. No es fácil por muchísimas razones, además de las propias carencias económicas típicas que tiene una buena parte de este trabajo. Está el hecho también de que ¿quién tiene la autoridad de decirle a otro ser humano que deje de hacer lo que más le gusta y lo que ha hecho bien durante mucho tiempo? Por eso es muy difícil decirle a otra persona que se retire, es decir, tener la autoridad moral, invocarla si es que alguien cree que la tiene, de decirle muchas veces a otro que deje de hacer lo que mejor hace. Sea pues quería de manera pública, sobre todo oral, más que quizás hacer un escrito, pues dejar marcado nuestro agradecimiento, admiración hacia su larga carrera periodística y que lo que sea que decida hacer en su tiempo por venir, que espero sea largo, que sea de mejor provecho para él y para su familia. Un abrazo desde aquí. Bienvenido. Hoy un día triste, sobre todo en el caso de la música, por la muerte de José Jiménez, mejor conocido como Cherito. Cheri. José Jiménez, hijo. Su padre Cheri y Cherito. Eh, Ver su muerte a sus apenas 48 años nos apena. Decíamos algunas palabras al inicio del programa hoy, pero quería en esta oportunidad decir que se va no solamente una persona que triunfó dentro de su espectro musical, uno de los mejores vocalistas también del merengue en general. Cuando se hable de intérpretes por capacidad vocal y se hable obviamente de Sandy Reyes, del Mayimbe, de Sergio y de ese grupo grande, habrá que buscarle también un puesto alto, ¿por qué no? A Cherito por su enorme capacidad vocal y sus tonos al momento pues de cantar el merengue. Vámonos de lleno con nuestro comentario del día de hoy. Es increíble cómo en plazos de tiempo tan cortos cambian las etapas de nuestra política seglar. Nosotros habíamos dicho y sostenemos como una visión que tenemos de la historia, y no de la historia como la simple acumulación de hechos, sino de la historia como disciplina, la historiografía, la idea de que la misma primero no se detiene y cuando un proceso finaliza en sí mismo,
casi siempre dentro del final de ese proceso está implícito el abono para que florezca entonces un proceso subsiguiente. Terminaba el discurso del presidente Medina y de inmediato comenzaba dentro de las familias, los grupos que estaban al frente del televisor o de la computadora o de cualquiera de las pantallas táctiles o de las bocinas, las cuales se escuchaba la voz del presidente y su discurso comenzaba de inmediato, no solo la interpretación de lo que había dicho, por si a alguien no le quedaba claro, sino también de inmediato las elucubraciones y las teorías del día siguiente, como hemos dicho aquí, que es lo más difícil en política generalmente. No tanto el desenlace, sino lo que le sigue a ello. Y en ese sentido, el Partido de la Liberación Dominicana, que le guste o no a mucha gente, yo que me considero, trato de ser un demócrata y practicar la democracia como tal, es también ser tolerante ante aquellas cosas que no estamos de acuerdo, que no nos gustan, pero que tienen un espacio. El Partido de la Liberación Dominicana seguirá, a pesar de que, claro, también tiene un desgaste típico de un partido que ha pasado tanto tiempo por el poder y que cuyo paso por el poder también, hay que decir, además de, amén, de unos logros que ellos puedan exhibir y a veces hasta exagerar, también trae consigo pues un desgaste típico por hechos polémicos, casos de corrupción, la crítica generalizada y yo diría que muy bien fundamentada de diversas partes de la sociedad. Y el hecho de que ahora tiene, de una forma casi obligada por las circunstancias, que ir abriendo un espacio, no ya vamos a usar la frase de sangre nueva que utilizó el presidente, porque eso yo pienso que no existe del todo en política. Todo el mundo debe venir de algún sitio, no hay apariciones mágicas en política. Ni siquiera las carreras más abruptas en su crecimiento venían de la nada. Leonel Fernández, que ganó en el año 96, por ejemplo, y que no había tenido ningún cargo público electivo, pero venía de ser candidato vicepresidencial en el 94. Su figura ya al lado del presidente Bosch tenía un grado de conocimiento a nivel nacional y era, no olviden, antes de esa fecha, uno de los miembros del Partido de la Liberación Dominicana, que el partido ya en esa época enviaba con más frecuencia a canales de televisión y a programas de televisión a hacer opinión sobre temas, esencialmente los temas internacionales. No, y era articulista fundamental en contra inclusive del gobierno de Balaguer. Y recuerdo que dirigió Vanguardia también como publicación. Y el opositor, o sea, el articulista fundamental del PLD, claro, en contra de la ejecutoria del gobierno de Balaguer, en principio fue él. Sí, de ahí que fuera el autor del texto Raíces de un poder usurpado, pues basada en la temática de las elecciones de 1990 y su resultado. Esto quiere decir, y coloco el ejemplo de Leonel específicamente para decir que todo tiene por lo tanto un origen y todo el mundo cuenta con algún historial que pueda validarle, en algunos casos incapacitarle o jugarle en contra, pero al final todo el mundo intentará a partir de esa historia previa ahora colocarse dentro del radio de las simpatías, sobre todo del grupo que entiende que puede o debe ser una figura que no sea necesariamente la de Leonel Fernández. Esto en sí mismo no es ni bueno ni malo, pero forma parte de lo que de manera natural debe ocurrir en un partido. Un partido político, si bien la condición y la naturaleza de los partidos en el mundo y en América Latina ha venido cambiando, República Dominicana ese cambio hay que decir que ha sido muchísimo más lento y que en algunos casos ni siquiera parece producirse en nuestras organizaciones políticas, tendrá, sobre todo en lo largo del tiempo, el difícil trabajo de hacer relevos generacionales. En el caso de los partidos nuestros, esa misión se dificulta, sobre todo cuando los liderazgos tienen vocación de eternidad. Los liderazgos suelen tener, en nuestra partidocracia tradicional, vocación de superar décadas y mantener niveles de actividad, de protagonismo. Pero no solamente eso, la negación a preparar la sucesión. Lo que hoy ocurre, y ese es uno de los trabajos más difíciles que tendrá posiblemente el presidente Danilo Medina, no es solamente la decisión de señalar, de dar el dedazo, como se decía en el México del PRI, cuando el PRI hasta el año 94 no celebraba primarias internas, sino que el presidente de entonces, el presidente mexicano, del 1928 en adelante, cuando ni siquiera se llamaba PRI, terminado el sexenio, daba el dedazo y era que anunciaba quién iba a ser su sucesor como candidato presidencial. Y en el entendido de que nadie le ganaba al Partido Revolucionario Institucional Mexicano, automáticamente esa persona tenía casi la certeza completa de que iba a ocupar la presidencia. Ese dedazo transferido a la política dominicana, como ya ha explicado alguno de nuestros compañeros, es difícil realmente de extrapolarlo a una realidad como la nuestra. En ese sentido, la parte más difícil, ¿cuál será? Elegir como sucesor a quien usted no ha preparado como sucesor. En la historia reciente, yo le discuto a cualquiera, debatimos con cualquiera la posibilidad de que los presidentes dominicanos hayan preparado sucesores.
Que haya figuras que puedan, por diversas razones y circunstancias que le obligan a esto, es una cosa. Pero en realidad los liderazgos nuestros, con esa vocación de eternidad que ya hemos señalado, con la condición sobre todo de los presidentes dominicanos de manejar el todo, y lo que significa sobre todo la primera magistratura y el poder ejecutivo, la parte más difícil es encontrar eso precisamente. Gente que haya sido preparada y que haya generado esa confianza en el máximo líder, entre comillas, o en uno de ellos, para ir de manera escalonada ocupando puestos con la vocación de algún día estar ocupando esa posición. Ahora son las circunstancias las que obligan a ello y ya veremos, y eso caerá en manos finalmente, espero, de quienes tengan pues el derecho a votar dentro de esa primaria PLDista, de elegir a quien entiendan es el mejor de sus candidatos.